Bienvenido comunidad de XTV Latam, soy Ignacio Mieres, analista en XTV. Hoy, como es habitual, todos los días lunes tendrán esta grabación de visión semanal, en la cual vamos a contextualizar lo que está sucediendo en el mercado. Vamos a ver la presentación macroeconómica, entender cuáles son los factores que vamos a estar atentos esta semana y también las perspectivas técnicas. Recordar que si les gusta esta modalidad, tienen alguna inquietud más que quieran de nuestro análisis, pueden realizarlo en los comentarios. Muchas gracias a todos los que nos apoyan en cada uno de los videos. También les adelanto que esta semana tendrán en esta misma modalidad un análisis de Bitcoin. Comencemos. Bueno, ¿cómo se embarcó la semana? La semana tenía una empresa clave, que en este caso eran los resultados de Nvidia. Y vemos que al finalizar la semana generó muchas dudas. ¿Por qué? Porque generalmente los inversores tienen asociado que una empresa que hace más beneficios tiende a subir. Y esa fue la primera reacción del mercado. Pero luego eh, vimos un escenario que borró todas esas ganancias. Entonces vamos a entender qué fue el contexto y por qué estamos viendo que el sector de la inteligencia artificial, de ser los sectores que ha brillado en los últimos años, ahora comienza a cuestionarse. Entonces, primero, entendamos por qué estos excelentes resultados de Nvidia generaron un escenario de incertidumbre. Vimos una reversión y la respuesta no está propiamente tal como en Nvidia, sino que en el análisis que hemos hecho, tienen un video de la reacción del resultado en el sector. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, primero, el mercado ha estado bajo retórica, si entiendan eso, siempre el mercado es un indicador adelantado, es un descontador de expectativas. El mercado no trabaja con datos atrasados. Entonces el mercado comenzaba con una interrogante hacia el sector tecnológico y aún la mantiene. ¿Está la inteligencia artificial en una burbuja? O más bien, ¿serán capaces de costear eh, de mantener su gasto en capital y que esto se vea reflejado en los beneficios? Entonces, lo que está haciendo los inversores es centrarse en cada una de estas compañías, ya conocidas como hiperescaladores, que están armando estos centros de datos, y también Nvidia, que produce la GPU para armarlo, y ver la evidencia. Recordemos, lo que estamos viendo ahora son un contexto de acciones de alta valoración, pero no es per se, sino que hay una perspectiva futuro que puedan rentabilizarlos. Y justamente esta es la última incógnita. ¿Pueden rentabilizarlos? ¿Está el escenario? Bueno, vemos que Nvidia sí sorprendió al alza en todas sus medidas. Vemos que los ingresos estuvieron superior a lo que esperaba el mercado. También los beneficios por acción se marcaron por sobre el valor que tenía el mercado. Y vemos que, dato clave, el impulso estuvo principalmente en el centro de datos, justamente la unidad clave. Nvidia antes destacaba por el segmento gaming. Ahora vemos cómo se ha trasladado al centro de datos, siendo uno de los principales beneficiados. Pero también vemos un margen bruto que se mantiene de manera excepcionalmente alta, es decir, en 73,4. Si bien estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, es un margen que nos indica algo. Claramente, aquellos que son inversores fundamentales pueden descubrirlo. El margen nos dice que hay una ventaja competitiva. Entonces, bueno, Ignacio, estos fueron datos pasados que se esperaba para el futuro. Bueno, la guía o el guidance fue positivo y sorprendía al mercado. El mercado esperaba una ganancia en torno a los 61.980 millones y la ganancia que proyectaron está en torno a los 65.000 millones. Entonces, si tenemos que ser honestos, el dato fue bastante sorprendente por el escenario positivo. Sí, lo que ha estado lastrando es el gasto en CAPEX que están haciendo las compañías del sector, que podrían perjudicar las perspectivas futuros, y también la valoración. Estamos viendo que hay un ratio PER de 45 veces, lo que sugiere un entorno en que los inversores van a analizar mucho más cuidadoso los detalles. Entonces, bueno, superó la perspectiva del mercado y ¿qué es lo que estamos viendo? Superaba a la perspectiva generalmente del consenso. Y esto generó que Nvidia mantenga su liderazgo, mantenga siendo la empresa que se ha estado beneficiando por el auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿cuál es el desafío que tiene? Dejando a las otras empresas del sector de lado, bueno, uno de los desafíos es la arquitectura Blackwell, este nuevo chip con el cual está trabajando, en donde esperamos que el incremento de sus ventas pueda ir generando mayores beneficios para la compañía. Pero
En resumen, los datos son positivos, ya tuvieron un análisis específico la semana pasada, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Y bueno, esto nos remontamos hace unos 2, 3 meses atrás, en donde empezamos a notar ciertos problemas en la estructura de cómo se estaba creciendo por el lado de la inteligencia artificial. Recordemos que generalmente lo que hace una empresa es utilizar su flujo de efectivo, su caja, su dinero libre, para invertirlo en algo que le pueda ser más rentable. Esto está llevando que Alphabet, Apple, Amazon estén invirtiendo su flujo de caja hacia la inteligencia artificial, lo que se conoce como CAPEX, Capital Expenditure. Pero ¿cuál es el problema? El aumento de la deuda. El incurrir en una deuda para ir aumentando eso genera ciertos problemas y lleva a los inversores a ver con mayor incertidumbre. Si bien los niveles de deuda son menores, este es el punto en que el mercado se está centrando en una empresa que, como vamos a ver, ha estado mostrando ciertos riesgos en los CDS. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? La noticia la semana pasada se enmarcaba con Amazon, en donde aumentaba, emitía deuda, en donde logró recaudar 15 mil millones de dólares. ¿Ya? Si bien fue una gran escalada y también fue una buena subasta, esto empieza a generar cierta incertidumbre en el gasto que se está realizando por parte de las compañías en lo que se conoce como CAPEX, Capital Expenditure. En este caso, CAPEX de crecimiento. Pero vámonos más al detalle. Le decía al comienzo que probablemente lo que se quiere ver es cómo se está financiando esto. Bueno, lo que estamos viendo es que el flujo de caja libre, ya acá, ha estado disminuyendo. Es decir, hay un entorno en que se están invirtiendo más, pero el flujo, el disponible, el principal, el que te mantiene estos ratios de deuda de manera saludable, ha estado disminuyendo. Entonces, lo que estamos viendo es que los ingresos, de hecho, de la unidad de la nube de Amazon está creciendo por debajo de lo que está gastando. Y acá es donde comienza la incertidumbre. También en este gráfico ustedes tienen una claridad de cómo es el contexto, en donde aparece este boom de la inteligencia artificial inaugurado por la aparición de ChatGPT. Bueno, ha llevado a una tendencia creciente en que los hiperescaladores, estas empresas que están haciendo grandes inversiones en centros de datos, recalco, Apple, Meta, Alphabet, Amazon, están llevando a tener que adquirir mayor deuda. ¿Cuál es el problema? Es que hay un pesimismo por parte del mercado respecto a la empresa de inteligencia artificial. Amazon Alphabet, no, de momento no, pero sí lo estamos viendo con Oracle y Corewave. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, estamos viendo que están aumentando los credit default swap, principalmente de Oracle, en donde el mercado está viendo que el free cash flow para los próximos años va a ser negativo en un entorno que tiene un alto nivel de deuda y los beneficios no han respaldado la capacidad de pagar esa deuda. Y eso está generando que el mercado vea un incremento en justamente lo que les comentábamos, los credit default swap, es decir, los seguros contra el impago de la deuda. Si ustedes han visto la película The Big Short o conocen la historia de Michael Burry, es justamente este instrumento lo que se ocupó para protegerse. Entonces, ¿esto quiere decir que la empresa va a quebrar? No, de momento no. Sí está viendo un entorno de un 20% de que pueda quebrar, que no sea capaz de pagar su deuda, y eso se calcula viendo esta prima que se está pagando para protegerse de la deuda. Lo que sí no está indicando es que hay incertidumbre por parte de los inversores. ¿Cuál es la incertidumbre principal? Si la deuda que incurre va a ser rentable o no, va a lograr capitalizarla. ¿Qué es lo que está pasando a nivel macroeconómico? Primero, la parte del sentimiento del mercado. Acá tenemos el SP 500 en un entorno desde la década del 2000 y bueno, con también el indicador clave que nosotros utilizamos. Bueno, hemos tenido una caída que hemos visto que han saltado toda la alerta de los sentimientos inversores, hemos visto como el sentimiento de Bitcoin está en mínimo, como el Fear and Greed de CNN también, la encuesta de inversores individuales se mostraba más secada a la baja, pero bueno, vemos que la magnitud que la caída actual sigue siendo muy pequeña y cuando miramos el indicador cíclico, apenas ha logrado alejarse de esta zona inferior. No estamos en zona de capitulación de momento, por lo que el indicador cíclico nos muestra que esto es ligeramente una pequeña corrección en el ciclo del mercado. Otro indicador cíclico que utilizamos, en este caso, vamos comparando la relación de el S&P 500 con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, vemos que aún también permanece en un escenario de sobrecompra. Si bien se ha ajustado,
Esto, desde las dos desviaciones estándar, esto aún está en la parte alta. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? ¿Qué nos han mostrado los datos económicos y cuál es el debate que tiene la semana hasta su reunión de política monetaria? Bueno, tenemos esta nueva programación de los datos económicos, en donde hemos visto una mejora, principalmente con los datos publicados por el mercado laboral, las nóminas no agrícolas, no así la tasa de desempleo que repuntó ligeramente al 4,4%, pero esto se vio disminuido con la publicación de los subsidios por desempleo. Vamos a entender qué es lo que está pasando en el mercado. Sin embargo, la BLS comienza a generar cierta volatilidad. ¿Por qué? Porque comenta que los datos de empleo de octubre y noviembre van a ser publicados en diciembre. También los datos de inflación de octubre y noviembre van a ser publicados en diciembre. Ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que van a ser posterior a la reunión de política monetaria y vuelve ese sentimiento de que probablemente la Fed pueda hacer un error de política monetaria o que va a ciegas a tomar la decisión. Entonces, ese escenario de incertidumbre producto de esto ha generado volatilidad en las perspectivas de recorte de tasas de interés, en donde vemos que el dato ADP y NFP han salido positivos. Sin embargo, seguimos viendo un diferencial favorable para el NFP. ¿Qué fue lo que cambió las perspectivas del mercado y ha ido al alza? Bueno, hemos visto comentarios de Williams de la Fed, en donde comentaba exactamente de que veía la probabilidad de un recorte en diciembre. Bueno, Ignacio, muchos oradores de la Reserva Federal, del FOMC, de los 12 miembros que toman la decisión, pueden dar sus perspectivas, pero ¿por qué eh, generó esa volatilidad Williams? Bueno, Williams tiende a ser a uno de los voceros más respetados y también está a cargo, es el presidente del Banco de Nueva York, el banco más importante, por lo que el mercado comienza a asignar que las palabras de Williams pueden ir generando un entorno de efectivamente se van a recortar las tasas de interés y eso es lo que está descontando ahora el mercado. También les comentábamos, ha caído el dato de subsidios por desempleo, pero mejor aumentaba ligeramente la tasa de desempleo. La encuesta JOLTS continúa mostrando deterioro. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? El mercado estamos viendo que hay poca contratación y pocos despidos, y eso ha generado un entorno de relativa calma hacia las perspectivas del ciclo económico. Entonces también vemos que los datos de cara a nóminas no agrícolas para septiembre y diciembre se mantienen en un entorno sin cambio y se ve un escenario de estabilidad de momento en el mercado laboral, por lo que no esté generando esa presión de que los 12 miembros estén apuntando hacia la baja. También cuando miramos las divisas, seguimos viendo que el diferencial que existe entre el euro dólar sugiere un entorno de también mayor pausa en torno a esta perspectiva, debido a que el spread entre el bono de Estados Unidos de 2 años con el de Alemania nos continúa mostrando un escenario favorable, en este caso, hacia la estabilización, donde el mercado lo que está buscando es mayor claridad para lo que vaya a suceder en la reunión de diciembre. ¿Qué es lo que vamos a tener esta semana? Bueno, esta semana destacamos el día martes, donde vamos a tener los datos de IPP, datos de lectura de inflación y ventas minoristas, que representa tres cuartas partes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Esto será vital. ¿Por qué? Porque son datos de inflación que no vamos a conocer hasta luego de conocer la decisión de política monetaria. También Nueva Zelanda nos va a dar la decisión sobre las tasas de interés y conoceremos los pedidos de bienes duraderos. El jueves va a tener día festivo Estados Unidos y también va a haber una media jornada de negociación para el día viernes, en donde vamos a conocer los datos de inflación de Tokio. Otros datos de interés que nos ha dejado esta semana, bueno, vemos que según FactSet, vemos que las empresas que han sorprendido han estado por sobre la estimación de los beneficios. Se destaca el sector de healthcare y tecnológico. Ambos sectores han estado repuntando. Luego lo sigue el financiero y utilities. Entre aquellos que han estado con mayor deterioro en las perspectivas de esta temporada de resultados fueron materials principalmente. Y esto es lo que le hemos estado comentando. Hemos estado viendo cómo ahora se
espera que la emisión de deuda para los hiperescaladores, para las grandes tecnológicas de inteligencia artificial, vemos un incremento para los próximos 3 meses que no se veía en la acumulación de los últimos 3 años. Hay un contexto de endeudamiento y este endeudamiento no es peligroso para empresas con balances solventes, pero sí para pequeñas empresas que no tienen ese colchón financiero. Esto también nos lleva al análisis que Subutrade ha estado compartiendo. Vemos que la venta que se generaba para la semana pasada llevó que un gran porcentaje de acciones estuvieran en terreno de sobreventa y ha generado que las primeras sesiones se comience a repuntar el mercado. Y también se ha visto un fuerte incremento en el volumen put. Estos derivados para protegerse las caídas. Bueno, vemos que igualmente con las estadísticas de Subutrade nos muestra que tiende a ser un escenario donde el mercado tiende a recuperarse. Y finalmente, Japón también se pone en entre los factores que estamos siguiendo y el mercado igualmente, en donde estamos viendo cómo el bono a 10 años está haciendo nuevos máximos, siguiéndolo el dólar yen japonés. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, esta línea naranja nos muestra las presiones inflacionarias, en donde vemos que el mercado está descontando que Japón va a tener problemas de inflación y se va a tener que intervenir por parte del Banco Central de Japón. Sin embargo, aún no lo ha hecho en un entorno que los rendimientos reales son negativos. Takaichi, la primera ministra, está aprobando un paquete de estímulos, está generando un escenario en que el mercado comienza a posicionarse a la posibilidad de problemas fiscales y que el Banco Central de Japón tenga que responder. ¿Cuál es el problema? Es que al responder puede ser subir las tasas de interés, lo que pueda llevar al Banco Central de Japón también intervenir la moneda, que sería vender dólares. Y eso podría provocar una repatriación en Japón. Es decir, una fortaleza en el yen japonés en un entorno que se está acercando al rango límite de los 160, donde habitualmente ha sido un escenario donde los inversores ven que se puede intervenir. El problema es que podría afectar a las operaciones de carry trade y al flujo en las acciones tecnológicas, principalmente de Estados Unidos, como lo vivimos en agosto de 2024. Vamos al panorama técnico y la perspectiva de gráfico diario. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el SP500 en una estructura que la divergencia en MACD es muy marcada. Actualmente se comienza a acercar a zonas de soportes. ¿Cuál es el escenario que estamos viendo a nivel técnico? Bueno, por la teoría de Elliott seguimos apuntando que se esté trabajando en el último tramo de esta onda 5 de un ciclo mayor. Sin embargo, la estructura sigue siendo bastante complicada de leer. Es decir, podríamos tener una estructura acá, 1, 2, un repunte de onda 3 para finalizar con una diagonal, una estructura de retroceso donde vemos que el precio está manteniendo su SMA de 100 periodos y de momento esta caída ha sido de momento correctiva. Por lo que no descartamos que si bien está llegando a volatilidad, se pueda ver una mayor presión al alza y justamente donde vamos a estar trabajando esta semana para los clientes del reporte rally navideño y entender el contexto y ver si este último mes pueda darse ese contexto favorable. El oro, como lo hemos planteado en los últimos meses, está en una estructura correctiva, donde planteamos que el escenario principal esté en una estructura A, B, C, con una estructura de B en flat, por lo que el precio podría seguir ejerciendo para las próximas semanas presión en el oro. La plata, igualmente, una estructura ABC con una B mucho más extendida, lo que tiende a ser habitual en la plata, y puede llevarlo a corregir a la región de 45.6, 44.2 antes de mantener ese ciclo al alza. Tenemos una clara divergencia que se formaba en el indicador MACD, por lo que nos sugiere que el momentum continúa siendo algo más bajista para la plata. El mercado de bonos, aún incierto, si bien ha llegado a la estructura de mínimos, vemos que va a tener mucho que ver el retroceso y la reunión que tengamos en diciembre. De momento está en zona de soporte por Fibonacci, donde no descartamos que el precio pueda comenzar a recuperarse. El nivel clave para comenzar a asumir de que se ha tocado cierto suelo es la superación de los 92.2. El petróleo, por su parte, continúa en una tendencia a la baja, en donde, si tuviéramos que graficar la estructura, pareciera estar formándose una diagonal. 1, 2, 3, 4,
5. Por lo que de momento la estructura técnica nos sugiere que el petróleo pueda continuar teniendo presión bajista antes de un repunte. Y finalmente el dólar, en donde observamos cómo el dólar ha estado impulsándose, se ha visto beneficiado en este entorno de mayor estabilidad luego de un año que ha caído aproximadamente un 7%. El mercado va a buscar posicionarse en un entorno de mayor crecimiento económico en Estados Unidos y un entorno que también se busque bajar las tasas de interés. Será clave ver si el dólar index es capaz de consolidarse por sobre su media de 200 periodos y dar un escenario de posible suelo, de lo contrario continúe esa presión, en donde este año se ha caracterizado por ser de grandes cambios. Esa ha sido la presentación del día de hoy, en donde tienen el análisis macroeconómico, hicimos un análisis de los resultados de Nvidia, también cuál es el problema de la deuda y cuáles son las claves para la semana. Espero les sea de utilidad este formato. Recordar, si les es de utilidad, pueden apoyarnos con un me gusta, comentario y compartir el video. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Adiós.